buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Atención de derrames y manejo de la guía de respuestas para la emergencia. El día de hoy, en esta acción educativa, nos acompaña nuestro experto Argemiro Michael Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, ingeniero. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Bien, bien, gracias, sí señora. Bueno, ingeniero, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller web del día de hoy. Muchísimas gracias, muy gentil. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy, atención de derrames y manejo de emergencias, donde nuestro objetivo general es conocer los documentos técnicos que indican cómo atender una emergencia química por causa de un derrame de sustancias químicas peligrosas y su aplicabilidad en terreno. Nuestra tabla de contenido, que es un derrame, diferencias entre fugas y derrames, las fichas de datos de seguridad, aparte con los lineamientos dados para la atención de emergencias desde el sistema globalmente armonizado, tarjeta de emergencia NTC 4532, guía para la respuesta ante emergencias, parámetros de la GRE y aplicación práctica. Entonces vamos a comenzar con los conceptos básicos. Un derrame es la liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire. Cuando hablamos de cuerpos de agua, estamos refiriéndonos a lagos, lagunas, ríos, mares, ¿sí? Pues el aire, pues estamos hablando de una emanación o de una... cuando hablamos de agua, hablamos de vertimientos. Cuando hablamos de agua, de aire, hablamos de liberación. Cuando hablamos de suelo, hablamos de la absorción en el suelo, de la penetración. En caso de sustancias químicas no peligrosas, el derrame es un evento de manejo sencillo y rápido que consiste en la contención y limpieza del mismo. La atención de derrames de sustancias químicas peligrosas se debe contemplar como una actividad a realizar articulada en el plan de emergencias de la empresa. Cuando vamos a mirar cuáles son las diferencias en fugas y derrames, pues vamos a mirarlo desde su definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde nos indica que una fuga es una salida accidental de gas o de líquido por un orificio o una abertura producidos en su contenedor. Mientras que en un derrame se habla de una salida accidental de gas o de líquido por un orificio o es similar. Como se pueden dar cuenta, son similares los conceptos y esto nos indica que el manejo que se le da, muchas veces hablamos de fugas, hablamos de derrames, pensamos en fuga como la rotura de un envase, hablamos en derrame cuando se riega un envase, se riega el producto químico de un envase. Realmente, más que mirar o precisar qué es una fuga o un derrame, debemos es hacer la identificación del peligro. Como ustedes se pueden dar cuenta, los conceptos son similares desde lo que es la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es decir, son sinónimos. Lo que debemos tener totalmente claro es que debemos tener un procedimiento para atender fugas y o derrames y se debe contemplar este procedimiento de acuerdo al inventario de productos químicos y la identificación de peligros. No todas las empresas tienen el mismo procedimiento. Es un error de base, es un error de concepto. El procedimiento se fundamenta en el inventario de productos químicos porque es a partir del inventario de productos químicos donde tenemos el estado físico de las sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Que en todas las empresas no se van a encontrar la misma cantidad de productos sólidos o de productos líquidos o de manejo de productos en gas, es decir, manejo de cilindros o también los encontramos como gases presurizados. Es importante y además es importante diferenciar que el procedimiento para la atención de un sólido a un líquido, a un gas, es totalmente diferente.
En un sólido, pues tenemos, y lo vamos a mirar ahorita un poco más a detalle en un diagrama de flujo. El sólido es estático. Se genera el derrame dependiendo también de la calidad del sólido. Estamos hablando del tamaño de partícula. Si es un sólido con un diámetro de partícula muy pequeño, estamos hablando de lo que hablamos o relacionándolo con lo que decíamos la semana pasada. No es lo mismo manejar un producto granular que tiene un diámetro de partícula grueso a un diámetro fino, que es un polvo. Cuando hablamos de polvos, estamos hablando de diámetros de partícula por debajo de 10 micras y algunos por debajo de 5 y 1 micra. ¿Por qué? Porque dependiendo también de ese diámetro de partícula, asimismo va a ser su liberación al aire. Y esto nos va también a definir cuáles son los protocolos que debemos aplicar para atender ese derrame de ese sólido. Entonces, cuando tenemos productos granulares, pues es sencillo. Lo tratamos como lo podemos ver en la diapositiva anterior. Podemos darle un manejo un manejo sencillo y rápido. Pero si es un polvo fino, pues ya tenemos que mirar cuál es la capacidad de liberación al aire, cuál es la peligrosidad del producto, para asimismo generar las medidas de prevención, el uso de elementos de protección personal y otros para atender ese evento. Mientras que cuando estamos hablando de un líquido, pues tenemos que mirar es la viscosidad, la característica de la sustancia, pensando en la viscosidad como esa capacidad de fluir. Una sustancia que tiene una viscosidad alta, pues va a fluir menos que una sustancia cuya viscosidad sea baja, es decir, el agua. El agua se extiende. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir. El agua tiene una muy baja resistencia a fluir, es decir, fluye muy rápido. Mientras que si hablamos de ACPM o hablamos de algunos aceites, pues la viscosidad es alta, es decir, su resistencia a fluir es alta. Es más fácil manejar un derrame de una sustancia con una viscosidad alta a manejar un derrame de una sustancia con una viscosidad baja. A eso tenemos que sumarle también la capacidad de evaporación de la sustancia. Si son sustancias volátiles, como les decía, entendiendo lo volátil como esa capacidad o esa propiedad que nos indica que es la facilidad para generar vapores o para liberarse al aire, que de por sí es la volatilidad, pues va a tener una connotación diferente desde el punto de vista de peligrosidad e ingreso a las vías o ingreso al organismo de las personas que están atendiendo la emergencia y de las personas que están en el área donde se da la emergencia por derrame, que una sustancia con una viscosidad baja. Usualmente las sustancias con viscosidades, las sustancias con viscosidades altas tienen unas volatilidades bajas, mientras que las sustancias que fluyen muy fácilmente también tienen unas volatilidades altas. Entonces es importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro protocolo. Otro aspecto a tener en cuenta tener en cuenta en el protocolo, entonces quiero pasarlo, es precisamente cuál es la naturaleza de la sustancia. Si es una sustancia inorgánica o si es una sustancia inorgánica. Entonces hablemos específicamente de ejemplos. Si estamos hablando de un derrame, por ejemplo, de un ácido sulfúrico, de un ácido clorhídrico, de soda cáustica en solución, pues estamos hablando de sustancias inorgánicas y los procedimientos nos dicen que debemos utilizar unos absorbedores, es decir, la forma en cómo se atiende el derrame por medio del elemento que nos va a permitir contener ese derrame, contenerlo y recogerlo, pues es diferente, porque en química todo se fundamenta en la afinidad. Una sustancia inorgánica es afín a otra sustancia inorgánica. Entonces, si hablamos de sustancias inorgánicas, nuestro absorbedor va a ser arena, principalmente. Hay diferentes productos comerciales que también tienen esa afinidad de inorgánica, para sustancias inorgánicas,
y van a ser muy buenos para recogerlos. Pero aquí hay una observación. Estos elementos o estos materiales que encontramos en el mercado tienen un costo pues no tan bajo. Es mucho más barata la arena, por así decirlo. Pero pues si tienen ese material y si se tiene ese material, sobre todo para algunos escenarios como lo son laboratorios, pues realmente utilicémoslos. Porque es que también se han encontrado, o les puedo decir que he encontrado en las diferentes visitas que he hecho y en los diferentes eventos que he atendido, que la empresa tiene unos materiales granulares muy buenos, de muy buena capacidad para atender derrames, para hacer la contención y la atención del derrame, pero no los utilizan para no tener que reemplazarlos. Entonces, y en el momento del derrame no saben qué hacer. Entonces es mejor tener un material de bajo costo que no nos dé pesar utilizarlo para atender el derrame, en lugar de tener un material de alto costo o de un costo medio, y en el momento en que se presente el derrame no sepamos qué hacer porque es que no queremos utilizar ese material. Entonces, seamos consecuentes y coherentes con el enfoque que le estamos dando a la atención del evento. Desde otro punto de vista, también debemos tener en cuenta el volumen. Cuando estamos hablando de volúmenes hasta 500 mililitros de derrame, estamos hablando de una sustancia en líquido, su estado natural líquido, pues va a ser muy sencillo y eso lo podemos atender dándole un manejo sencillo. Cuando tenemos derrames entre 500 mililitros y 5 litros, pues ya tenemos que hablar de un plan de contingencia, no solamente de la atención del derrame, sino de un plan de contingencia y tenemos que pensar en una evacuación, dependiendo también, una evacuación de área, dependiendo también del área donde se presente el derrame. Pero cuando hablamos de por encima de 5 litros, ya tenemos que involucrar a los cuerpos de emergencia. Hablamos de bomberos, hablamos de defensa civil, hablamos de Cruz Roja y hablamos de otras entidades también de carácter privado que nos puedan atender el evento. Es importante situarnos en el escenario. Si el derrame se presenta en un área específica en la empresa, se presenta en un lugar abierto en la empresa, llámese en una bodega o llámese donde se está haciendo el cargue de productos químicos, o si el evento se está presentando en la carretera. Entonces, esto también es importante a definirlo y a incluirlo en ese procedimiento de atención de derrames. ¿Qué hacer si sucede en este lugar? ¿Qué hacer si sucede en este otro lugar? ¿Y qué se hace si sucede fuera de la empresa? Porque aunque suceda fuera de la empresa, también es obligación de la empresa atender estos eventos, como lo veremos en otro seminario de transporte terrestre de mercancías peligrosas. En ese orden de ideas, pues también tenemos que establecer desde el punto de vista del escenario cómo sería la evacuación y el aislamiento del área donde ocurre el evento. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también asociado a las rutas de transporte interno para el manejo de sustancias químicas. Si la ruta de transporte interno se puede llegar a cruzar con una de las salidas de emergencia y se puede presentar el evento en ese cruce, pues vamos a tener bloqueada nuestra salida de emergencia. ¿Cuál sería la salida de emergencia alterna en caso que esto se presente? También es importante saberlo. Y desde el punto de vista de el aislamiento del área y de la evacuación de personas, es esa ruta alterna si tiene la capacidad para evacuar a las personas que se encuentran en el área, cómo es la distribución de las personas que se encuentran en el área y cómo retirarlas, en este caso, de un evento mediano, es decir, de cuando hay un derrame entre 500 y 5 litros, mucho más cuando hay un evento de más de 5 litros. Es importante tenerlo en cuenta porque también el volumen determina el área de aislamiento para la atención del derrame. Y asociado a esto, debemos tener en cuenta los equipos de seguridad y los elementos de protección personal que se requieren para la atención de una situación de emergencia por derrame de productos químicos. Usualmente pensamos que lo único que debemos preparar para la atención del evento es el kit de atención de derrames. Pero miremos la situación desde el punto de vista integral. Tenemos un evento con un volumen determinado
de una sustancia con unas características determinadas. Ya visualizamos las rutas de evacuación. Ya sabemos cuál es el área que debemos aislar, pero entonces, ¿cuáles son los elementos de protección personal con los que vamos a dotar a esas personas, a esos brigadistas de la empresa que van a atender ese evento? Ahí ya tenemos que pensar en unos elementos de protección personal para la atención de esa emergencia. Y adicional a eso, las personas atienden la emergencia. ¿Será que requieren bañarse? ¿Será que requieren descontaminarse antes de quitarse los elementos de protección personal para su seguridad? Por ejemplo, en el caso de un evento con ácido sulfúrico, las personas atienden el evento con ácido sulfúrico, pero después de atender el evento tienen que bañarse antes de retirarse esos elementos de protección personal para que sea seguro el retiro de esos elementos. Tenemos una ducha o tenemos una forma, una manguera, es decir, ¿cómo nos bañamos? Un depósito de agua. ¿Para qué? Para poder descontaminar a esas personas antes de que se quiten sus elementos de protección personal. ¿Saben que deben hacerlo? Esto es lo que tenemos que pensar desde el punto de vista de la planeación en la atención de eventos tipo derrame. En este diagrama de flujo, ustedes van a encontrar la actuación en caso de derrame de un producto. Estamos hablando de un producto cualquiera. Y en el diagrama de al lado tenemos la actuación en caso de derrame de un producto inflamable o tóxico. Entonces, vamos a irnos por el primer caso, que es el caso sencillo, donde nos dice, evacúe la zona afectada por el derrame, utilice los equipos de protección individual correspondientes, que ya les mencionaba, absorba el líquido derramado con un material lo más inerte posible. Entonces, ustedes pueden ver ahí que está la vermiculita, que es, como les decía, un material sintético que se encuentra comercialmente, con arena, que es un material natural, que tiene un costo bajo y que es más asequible. Y también, retomando un poquito la naturaleza del producto químico, pues es diferente atender, como les decía, vámonos ahora al caso de productos orgánicos. Cuando hablamos de productos orgánicos, pues lo primero que se nos debe venir a la mente son hidrocarburos, ACPM, gasolina, otros solventes tipo thinner, tipo barsol. Entonces, esos elementos pues no va a tener la misma capacidad de absorción la arena, porque la arena va enfocada hacia lo que son productos inorgánicos. Para eso necesitamos otro tipo de producto. Estamos hablando, por ejemplo, de un carbón activado, o estamos hablando pues precisamente de esta tela oleofílica, que es precisamente, y todos estos elementos, el gusano son esas que también se llaman chorizos, o son esos elementos tubulares largos que se utilizan para contener el derrame. Esto lo hablaremos, como les decía, en otro seminario. Son diseñados precisamente por afinidad a los productos químicos orgánicos. Entonces, si vamos a atender un derrame por un producto químico inorgánico, utilicemos arena, utilicemos productos comerciales, también dependiendo del volumen. Y si es un producto orgánico el que se ha generado el derrame, pues debemos utilizar productos afines a esos productos orgánicos, tipo tela oleofílica y otros. Lavamos la zona con abundante agua y jabón. Se echa todo el material con el que se ha absorbido el líquido derramado en un recipiente resistente a la sustancia derramada y se cierra herméticamente. En este momento debemos utilizar precisamente también, estos son lineamientos generales y esto se debe ajustar a cada empresa. Dependiendo del volumen, se pueden utilizar bolsas. ¿Bolsas de qué color? Bolsas rojas. Bolsas rojas para decir que son materiales que son peligrosos. Pero si es una gran cantidad y si es un gran peso, entonces se utilizan lonas para echar todo el material y esas lonas se introducen a su vez en bolsas rojas para decir y para etiquetarlas, es decir, identificarlas
como residuos peligrosos. Debemos recordar que toda atención de derrames de productos químicos peligrosos va a generar un residuo peligroso y debemos darle ese mismo tratamiento. Y para ello debemos etiquetar el recipiente, llámese una caneca, llámese la bolsa, con la sustancia que contiene y tratarlo, como les decía, como un residuo peligroso. Si lo comparamos con la atención en caso de derrame de un producto inflamable o tóxico, entonces démonos cuenta que ahí, además de los pasos anteriores, tenemos que partir desde eliminar todas las fuentes de ignición en la zona. ¿Esto qué quiere decir? Apagar absolutamente todos los equipos eléctricos, electrónicos, luces, para evitar una situación de chispa. Cero uso de celulares, entonces cero, nada, no usar celulares porque esos también pueden generar ondas que pueden llegar a tornar más crítico un evento. Entonces partimos de eliminar todas las fuentes de ignición. Al eliminar todas las fuentes de ignición, incluyendo luces, pues tenemos que mirar cómo va a ser el procedimiento de evacuación de las personas desde el punto de vista de la ausencia de luz. Debemos contar con linternas antichispa y otros elementos para poder atender el evento. Y paso siguiente es muy similar al anterior: evacuar la zona afectada por el derrame, utilizar los equipos de protección individual, absorber el líquido derramado, lavar la zona con abundante agua y jabón, echar todo el material, es decir, disponer del material, recolectar todo el material, ya sea en recipientes resistentes, y etiquetarlo y tratarlo como residuo peligroso. Pero como les decía, cada producto químico tiene un protocolo para la atención del derrame. ¿Cuál es la fuente de información que debemos tener totalmente clara para la atención de este tipo de eventos? Pues partimos de lo que hemos mencionado ya en varios seminarios, que es la ficha de datos de seguridad. En la ficha de datos de seguridad partimos de los dos elementos base, que es la identificación de peligros y las medidas de primeros auxilios. Medidas de primeros auxilios, ¿por qué? Porque el evento puede generar una situación de salud de alguna de las personas que tenemos en el área. Entonces, debemos pensar en la evacuación, pero también en la atención del primer auxilio por la generación de posibles vapores y dividir nuestra brigada en brigada de evacuación y atención de primeros auxilios y tener a nuestra brigada de atención de nuestras brigadas ambientales atendiendo el evento. Esto es fundamental. Y también llegamos a lo que es el 6, perdón, no es el 7, sino es el 6, que es la medida en caso de fugas o derrame accidental. En la medida de fuga, en caso de fugas o derrame accidental, pues ahí nos dicen qué tipo de elemento es y cómo se recomienda la atención del evento y cuáles son las posibilidades de generación de productos o cuál es su impacto desde el punto de vista medioambiental. Otro documento que tenemos es la tarjeta de emergencias. En la tarjeta de emergencias, una tarjeta de emergencias, ¿cómo se construye la tarjeta de emergencias? Partamos de ahí. En nuestra normatividad tenemos la NTC 4532, que surge a partir de lo normado en lo que fue en su momento el decreto 1609 del 2002, que hoy está contemplado o incluido en el decreto 1079 del 2015, que es el que está relacionado con el decreto único de sector transporte y el decreto 1609 del 2002, que también hablaremos más adelante, que es el que nos habla del transporte terrestre de mercancías peligrosas. Esta tarjeta de emergencias tiene 7 ítems. Esos 7 ítems se extraen de la ficha de datos de seguridad y en el numeral 7 tiene las medidas en caso de vertido accidental. Entonces, si ustedes comparan la ficha de datos de seguridad, que es de 16 ítems, con la tarjeta de emergencia, tenemos que el 1 es similar, el 2 también, el 3 que son los controles de exposición y protección personal
corresponden al numeral 8. La estabilidad y reactividad corresponde al numeral 10. La medida de primeros auxilios corresponde al numeral 4. La medida para extinción de incendios corresponde al numeral 5. Y la medida en caso de vertido accidental corresponde al numeral 6. ¿La tarjeta de emergencia se puede construir al interior de la empresa? Claro que sí. Y se construye si se tiene la ficha de datos de seguridad del producto químico, porque es resumir una información para tener un documento que me permita atender una emergencia de forma rápida y precisa. Es importante también tener en cuenta la longitud, por así decirlo, es decir, la cantidad de páginas que tenga la tarjeta de emergencia. Mientras que una ficha de datos de seguridad puede tener tranquilamente 5, 6, 7 páginas. La tarjeta de emergencia no debe tener máximo 2 páginas y 2 páginas impresas por la misma hoja por lado y lado. ¿Por qué? Porque es que en una situación de emergencia uno tiene que maximizar el tiempo de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Tener un tiempo de respuesta muy corto. Y en una situación de emergencia usualmente es muy fácil perder la calma. Entonces, si tenemos un documento grande, no vamos a saber cómo utilizarlo. Cuando tenemos un documento compacto de 2 páginas, pues vamos a tener la misma información, pero lo vamos a tener de una forma más asequible y nos va a permitir atender ese evento y controlarlo de una manera más rápida por la información que tenemos. Y ahora hablemos de la guía de respuestas para la emergencia. La guía de respuestas para la emergencia nos da una serie de números y parte de una serie de criterios. Todas las sustancias químicas tienen un número e identificación de peligro. Ustedes pueden encontrar en esa tabla el número. Ahorita les voy a presentar un documento, el documento la GRED del 2016, y vamos a verlo más claramente. Entonces, de acuerdo al número que constituya o que se encuentre en esa identificación de peligro, pues vamos a tener cuál es el peligro al que nos estamos enfrentando. 2 nos dice emanación de gas, 3 inflamabilidad de materias líquidas, 4 inflamabilidad de materias sólidas, 5 comburente, y ustedes pueden darse cuenta que los números son casi, por decirlo, corresponden al número del sistema de clasificación de peligros dado por UN, libro naranja. Y este número de identificación del peligro comprende la posibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia, de un peligro de explosión, de descomposición o de una reacción de polimerización debido al desprendimiento de calor considerable o de gases inflamables y o tóxicos, que se espera que es lo que suceda en un evento por sustancias químicas. Pero también debemos tener en cuenta cómo buscarlo. La GRE tiene, la GRE, que es la Guía de Respuestas para la Emergencia 2020, tiene 2 secciones iniciales, la sección amarilla y la sección azul. Ya vamos a explicar qué son estos sustancias que están resaltadas en verde. La sección amarilla es para ubicar a los productos químicos de acuerdo al número de clasificación UN. Las sustancias químicas tienen un número de clasificación UN de 4 dígitos, que es un número secuencial que está dado de acuerdo a la naturaleza de sustancias químicas. No confundamos la identificación de peligros, que era lo que le mencionaba anteriormente, con el número de clasificación UN. El número de clasificación UN es como un directorio. Además, también es importante no confundir el número de clasificación UN con el número CAS. El número CAS, que lo encuentran ustedes en este numeral 2 y en el numeral 3, que es la identificación de peligros, y la composición e identificación de ingredientes, es la cédula del producto químico. Mientras que el número de clasificación UN es un número de 4 dígitos que se utiliza precisamente para poder utilizar esta guía. ¿Dónde encontramos ese número de clasificación UN? En la sección 14. Voy a volver un momento en la presentación.
Y ustedes se van a dar cuenta que el numeral 14 son las regulaciones al transportar. En esas regulaciones al transportar está ese número de clasificación UN de 4 dígitos. Por eso es que se recomienda que en la tarjeta de emergencia, en la identificación del producto y la compañía, esté ese número UN, ese número de clasificación UN, en lugar del número CAS. También puede estar el número CAS, pero el número CAS en este momento no es importante. Lo que es importante es el número de clasificación UN y también el código de peligrosidad de la sustancia. Hablamos de la identificación de los peligros también, de acuerdo a lo que es libro naranja o de acuerdo, pero es más o, de acuerdo a lo que son los peligros del sistema globalmente armonizado. Tenemos que mirarlo, aquí sí tenemos que mirar integralmente los peligros, no solamente desde el punto de vista de peligros físicos, inflamabilidad, comburente, explosivos, corrosivos, gases a presión. También tenemos que mirarlo desde el punto de vista de peligros a la salud, que los veíamos también en el sistema globalmente armonizado, pero aquí adquiere una importancia grande lo que son los peligros al medio ambiente. ¿Por qué? Porque es que tenemos una normatividad ambiental importante donde nos dice que por eventos con productos químicos debemos tener una serie de correctivos que aplicar, que eso implica un costo importante para la empresa, y también nos pone unas sanciones en caso de generarse una liberación al medio ambiente de una sustancia peligrosa o controlada con ciertas cantidades que pueda tener o puede estar atentando a la salud de las personas y del medio ambiente. Entonces, esa es la forma en cómo buscamos los productos químicos en esta sección amarilla, por número de clasificación UN. Cuando estamos hablando de el color verde, estamos hablando de sustancias que además tienen unos efectos adversos a la salud que nos va a conducir a tener unas condiciones de aislamiento diferentes y mucho más amplias, precisamente para evitar la salud de afectar la salud de las personas. Ya lo vamos a mirar en una de las diapositivas posteriores. Pero no tenemos el número de clasificación de las sustancias, entonces nos vamos a la sección azul. En la sección azul están organizadas los productos químicos o las sustancias químicas por orden alfabético de la A a la Z. Les voy a también poner un ejemplo específico. Un evento sucedió hace más o menos una semana larguita. ¿Qué pasó? Un carro iba con bultos de cemento, el transporte, el vehículo tuvo un evento, salieron a volar algunos bultos y se estallaron en el aire y generaron un evento de derrame por producto químico. Producto químico sólido, material en polvo, liberación al aire precisamente importante por el diámetro de partícula y elemento peligroso, sí. La pregunta es, ¿encontramos cemento dentro de este orden alfabético de productos químicos? No. Porque es que en esta tabla de productos químicos están componentes genéricos. Hablamos de metales, por ejemplo, hay un ítem que dicen metales, óxidos metálicos o productos puros, pero no están nombres comerciales o mezclas comerciales. El cemento no está, porque el cemento es una mezcla, es una sustancia química que consiste en una mezcla que tiene una composición de acuerdo a sus características comerciales o a la casa comercial que lo produce. Como no podemos y no vamos a encontrar el nombre de esta sustancia en esta guía de respuesta para la emergencia, pues que debemos buscar el principio activo de la sustancia. Por eso es que es importante irnos en la tarjeta de emergencias, perdón, me devuelvo nuevamente, a la identificación del producto y la compañía. Mientras que en la ficha de datos de seguridad solamente está la identificación, en la tarjeta de emergencia
debe estar la identificación y la composición, o por lo menos el principio activo. ¿Para qué? O buscar en el numeral 14 qué nos dice sobre ese producto y cómo identificarlo para atender una situación de emergencia. También encontramos los productos resaltados en verde, que como les decía, son productos que tienen un efecto adverso en salud. A partir de ahí, pues vamos a encontrar en primer lugar en esa sección azul el nombre de la sustancia organizada alfabéticamente. En la columna siguiente vamos a encontrar la guía, el número de la guía como tal, y en la última columna vamos a tener el número de clasificación UN. Mientras que en la sección amarilla vamos a comenzar encontrando el número de clasificación UN organizado de menor a mayor. Después vamos a tener el número de la guía, donde se encuentran las prácticas que debemos tener para la atención de eventos. Y en la tercera columna vamos a tener el nombre del producto químico como tal. Y esto nos va a permitir encontrar efectivamente la guía. La guía está compuesta por una sección que nos dice peligros potenciales y comienza por peligros de incendio o explosión y peligros a la salud. Continúa con seguridad pública. Ahí nos da los lineamientos para la seguridad pública, lo que debemos tener en cuenta, el aislamiento y otros ítems que son importantes precisamente para evitar la afectación de la comunidad. La ropa protectora de quienes están haciendo la atención del posible evento o del evento que se presente. Y la evacuación nos está diciendo la distancia a la cual debemos alejar a las personas de ese lugar, en caso de incendio y otros. Aquí nos da las fugas, nos está hablando de fuego, perdón. Primero, en esta respuesta a la emergencia nos dice cómo debemos actuar en caso de fuego. Y en la sección de la mitad nos dice qué debemos hacer en caso de un derrame o fuga. Y en la parte final vamos a tener el procedimiento o los pasos a seguir para atender un primer auxilio generado durante la atención del derrame, ya sea por una de las personas que está en el lugar donde sucedió el evento o uno de los brigadistas, porque esto también puede pasar. Uno de los brigadistas puede llegar a alguna situación, algún efecto adverso que toque tratarlo como primeros auxilios. Este es la guía que debemos implementar, o son los aspectos que debemos implementar en caso de un evento por materiales peligrosos. ¿Para qué? Para construir nuestro protocolo de atención. En estas sustancias de color verde tenemos unas características diferentes. Ustedes pueden ver en esta imagen, nos está diciendo que tenemos que hacer, cómo debemos hacer esa zona de aislamiento. Es importante tener en cuenta que esta zona de aislamiento, que es lo que vamos a encontrar en la sección verde, depende de varios aspectos. Depende si es en un lugar abierto o en un lugar cerrado. Si es un lugar cerrado, va a tener una mayor distancia de evacuación que si es en un lugar abierto. Los temas de ventilación, pues, son importantes. También nos dice si es de día o es de noche, porque es que en la atención del derrame, la iluminación o el concepto de la iluminación, el aspecto de la iluminación, es importante para la atención en el evento. De día, pues vamos a tener una distancia y por la noche esta distancia de evacuación va a ser mayor, precisamente para evitar una afectación de personas por temas locativos, por temas que no saben. Es importante también tener en cuenta que si el evento se presenta de noche, la señalización y los elementos para la demarcación de áreas deben ser, se me olvidó ahorita la palabra, deben ser luminiscentes, es decir, se deben ver en la oscuridad. Y con base en eso, entonces nos dice, hay una zona de aislamiento inicial, ubicamos el derrame. Este protocolo, esta distancia nos da una zona de aislamiento inicial, se encuentra en la sección verde, y nos da una zona de acción protectora. Esta zona de acción protectora nos dice, hacia aquí está el derrame,
esta es la distancia que debemos tener en cuenta para hacer la zona de aislamiento. Entonces, la zona de aislamiento hacia atrás es en contra de la dirección del viento, mientras que la zona de aislamiento hacia adelante es precisamente la distancia que se debe contemplar o que se debe aislar en la dirección del viento o conforme a la dirección del viento. Entonces, dense cuenta que armamos un círculo con la zona de aislamiento inicial, pero hacemos un cuadrado con la distancia de aislamiento o la distancia de la zona de acción protectora hacia el frente. Esto es para evitar eventos desde el punto de vista eventos de primeros auxilios o de afectación de las personas que pueden estar ahí, ya sean personas de la empresa o personas fuera de la empresa. Cuando es un evento en un lugar fuera de la empresa, el protocolo tiene que ser mucho más exigente. Porque ahí también tenemos que tener en cuenta, o es importante tener en cuenta, que ahí vamos a integrar a lo que son los cuerpos de emergencia, como les decía, llámese bomberos, llámese defensa civil y otros asociados también a lo que son las CAR y a los que son las secretarías de medio ambiente. Y entonces vamos a terminar precisando en este momento cuáles son esos 5 tips que debemos tener en cuenta para construir nuestro protocolo de atención de derrames. Les quiero contar, antes de terminar con esta diapositiva, que ustedes pueden encontrar en la guía del CIRE, ustedes buscan en la página del CIRE, cire.gov.co, protocolos de atención de contingencias, atención de sustancias químicas, y van a encontrar protocolos estandarizados para la atención de algunos materiales peligrosos, entre los que se encuentran el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, eventos por hidrocarburos. Hay como 5 o 6 protocolos que son muy interesantes y que también nos sirven como orientación o guía para construir nuestro protocolo de atención de derrames, como les decía, involucrando los productos químicos del inventario de nuestra empresa. Entonces, el primer tip es inventario de productos químicos y fichas de datos de seguridad. El segundo es el procedimiento para la atención de derrames. El tercero es entrenar a los brigadistas sobre ese procedimiento de atención de derrames que construimos, basarlo o respaldarlo o compararlo con la guía de respuestas para la emergencia, versión 2016. Ya tenemos circulando la versión 2020. Y construir nuestro protocolo, nuestro kit de derrames con base en estos protocolos elaborados. No siendo más, entonces damos paso a nuestra sesión de preguntas de nuestros asistentes, Lina. Muchísimas gracias. Ingeniero, muchas gracias a ti por este importante espacio educativo que nos has brindado el día de hoy. Vamos a responder algunas preguntas que nos han realizado nuestros asistentes. Entonces, la primera pregunta dice, ¿las empresas tienen que tener permisos especiales para adquirir esas sustancias y poderlas usar? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Las empresas tienen que tener permisos especiales para adquirir esas sustancias y poderlas usar? Las sustancias para atención de derrames, no. O sea, No cuando tienen que hablamos tener permisos. no, cuando hablamos, no, por ejemplo, es que depende. La pregunta está muy abierta y quiero cerrarla. Hay Dale. sustancias controladas para las cuales se necesita permiso. Esas sustancias controladas son sustancias que están asociadas al manejo de estupefacientes. Estamos hablando de gasolina, y también eso está por zonas. Eso es una normatividad. Hay otras sustancias que son peligrosas, pero que no tienen un control estricto porque se manejan en industria, pero lo que son los productos que se utilizan para absorber derrames, no tienen ninguna restricción porque son productos que se utilizan para atender una situación de emergencia. Entonces no tienen ninguna restricción, se encuentran en el mercado. Perfecto. Listo, ingeniero. Muchas gracias.
También Albaluz Reyes pregunta, ¿las sustancias tienen fecha de vencimiento? Una vez vencidas, ¿qué tratamiento se les da para su destino final? La pregunta es importante y es interesante. Las sustancias químicas tienen fecha de vencimiento desde el punto de vista de la casa comercial, en la medida en que pueden perder sus propiedades. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno entra a clase de química, arrancando la carrera, le dicen un producto químico no se vence, pierde propiedades. ¿Sí? Es diferente hablar de la fecha de vencimiento de un producto farmacéutico, de un producto alimenticio, a de un producto químico. Los productos químicos no se vencen desde el punto de vista como tal, pero sí tienen un vencimiento en la medida en que pierden propiedades que se necesitan para el producto o para el proceso que se esté utilizando. Entonces, en ese orden de ideas, se puede decir que sí, que efectivamente los productos químicos tienen una fecha de vencimiento desde ese punto de vista, y cuando se vencen, toca hacerle una disposición como residuos peligrosos. ¿Sí? No se pueden tratar de otra forma, se tienen que descartar y disponer como residuos peligrosos. Es lo que dice la normatividad, de la cual hablaremos en otro seminario. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. También nos preguntan, ¿los paños químicos se pueden utilizar para secar pequeñas gotas de derrame de sustancias químicas en un ensayo de laboratorio? Que se pueden utilizar, sí se pueden utilizar, pero tú vas a gastar tanto dinero para limpiar un tubo, es la pregunta que te haría, ¿sí? Hay elementos, hay toallas y hay otros elementos, toallitas de laboratorio y demás, que se utilizan precisamente para este tipo de situaciones, y no utilizar una tela oleofílica, que es costosísima, y que realmente es darle un mal uso, teniendo en cuenta pues todo lo que implica, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí, sí se puede, pero la respuesta también es, ¿usted lo haría teniendo en cuenta el costo que implica utilizar este material para ese tipo de situaciones? Ahí Perfecto, dejo la listo, respuesta. ingeniero. Bueno, sigo acá, estoy revisando. Nos preguntan acá, Wilson Díaz, ¿en cuál documento puedo encontrar la información de fichas de seguridad y tarjetas de emergencia? Las fichas de seguridad como tal se encuentran en el anexo 4 del Sistema Globalmente Armonizado. Las tarjetas de emergencia se encuentran en la NTC 4532. Tengamos en cuenta que estas tarjetas de emergencia y la última versión de las tarjetas de emergencia es la del 2012. Entonces debe ser actualizada con base en lo establecido en el decreto 1496 del 2018. Pero en Perfecto, principio el documento es un buen referente para construir tarjetas de emergencia. perfecto, listo, ingeniero. Bueno, yo sigo acá revisando las preguntas. ¿Puedo vaciar un derrame inorgánico en arena? Sí, podría hacerse, pero no va a tener la misma efectividad, pero sí, en principio se puede hacer teniendo en cuenta pues la capacidad de absorción de la arena. Es en cuenta, y aprovecho la pregunta para decir que no es válido utilizar acerrín para atender ningún tipo de derrame, teniendo en cuenta que el acerrín es un material inflamable, mucho menos para orgánicos. Entonces, si hay un derrame, por ejemplo, de gasolina, y se utiliza acerrín para atender el derrame, pues es un error craso. ¿Por qué? Porque se va a potenciar el riesgo de inflamabilidad. Entonces, dependiendo del material, no es una única respuesta, pero sí se podría evaluar la arena para atender algunos derrames con algunas sustancias orgánicas. No todos, algunos. Perfecto, bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir como siempre con nuestros asistentes todos tus conocimientos. Vale, Lina, muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, y para las personas que nos están preguntando por la grabación de este taller, les recuerdo que la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. No solamente podrán visualizar la grabación de este, sino los demás talleres web.
También les recuerdo que en Posipedia pueden encontrar el cronograma semanal para que se inscriban a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes durante esta semana. Les recuerdo que de lunes a viernes tenemos 5 talleres web desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los días miércoles tenemos un taller adicional que va de 6:30 a 8 de la noche. Agradecemos a todos su participación y, como siempre, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.